La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Uno de los retos que enfrentamos cuando comenzamos a desarrollar nuestra vida de oración es cómo cubrir todas las áreas de la necesidad de la oración en los diferentes periodos de oración. Dios desea que nosotros desarrollemos la vida de oración porque Él nos ha hablado a la iglesia como nos llama como real sacerdocio. Y eso quiere decir que los creyentes son los que Dios ha separado y escogido para poder orar a Dios y presentar las peticiones de Él, de los familiares y del mundo entero. Porque la Biblia habla y la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Y no es el hecho de que no oiga porque no lo escucha, sino lo que quiere decir porque el que hizo el oído oirá, obviamente. Dios hizo el oído y Dios oye. Lo que quiere decir es que Dios no contesta la oración porque la Biblia enseña que Dios contesta la oración de aquellos que están dispuestos en servirles. Como dice ahí, si es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Si tú amas al Señor y quieres servir a Dios, aunque tú no estés en la iglesia, pero clamas al Señor, Dios escucha la oración porque es de corazón y Dios quiere responderte. Pero si una persona ora, pero no le interesa agradar a Dios, se pasa viviendo una vida de espaldas a Dios, violando los mandamientos de Dios, pues obviamente no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Y Dios no es un chico de mandados, como dicen en algunos países, ¿verdad? Que solamente para que me dé favores y para que me dé bendiciones. No, Dios sabe y conoce los corazones. Cuando es un corazón sincero, de corazón, que busca a Dios, bueno, Dios lo contesta. Pero Él sabe también cuando pretendemos tratar de tomarle el pelo a Dios, perdone que lo diga de esa forma, ¿verdad? Tratar de burlar a Dios, solamente Dios, ayúdame, pero yo no quiero nada que ver contigo. No, Dios no se agrada de eso. Pero si es temeroso de Dios y se arrepiente y ama al Señor y busca a Dios, Dios lo escucha, obviamente. Esa oración de Dios, perdóname, ayúdame, Dios obra. Ahora, el creyente, Dios ya ha hecho eso, ¿no? Ya se ha arrepentido, ya se ha convertido, busca al Señor, está en la iglesia, pues entonces Dios quiere que desarrollemos nuestra vida de oración para poder orar por aquellos que no pueden hacerlo, que Dios no escucha su oración. Entonces nosotros somos llamados a orar por nosotros, pero también por los familiares, por los amigos, por el mundo entero. Y de eso vamos a hablar en esta enseñanza, ¿ok? Entonces, cuando uno entra en esa dimensión de desarrollar una vida de oración, pues bíblicamente nosotros debemos orar diariamente. Debemos tener la Biblia enseña, y hemos hablado de eso en otros estudios, que Dios quiere que cada creyente ore diariamente. Pero nos enfrentamos al reto de desarrollar la vida de oración. Yo me acuerdo de una hermana que me dijo hace muchos años, yo era nuevo en la iglesia, y estábamos dirigiendo a los jóvenes de la iglesia, y éramos jovencitos, y ella me dijo, bueno, yo no oro mucho porque no quiero repetirle a Dios ya lo que le he dicho. Bueno, la hermanita parece que no leía mucho la Biblia, porque Dios quiere que nosotros insistamos, y la parábola de la viuda y del juez injusto habla de eso. Una viuda que iba constantemente al juez injusto, ¿verdad? Y él no le respondía, pero por la insistencia de la anciana, el juez injusto le contestó, y el Señor le dijo, ¿y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra.
Y uno de los secretos de recibir respuesta de Dios es que nosotros las oraciones insistamos hasta tener la respuesta, a que sigamos orando hasta que tener esa respuesta. Ese es fe, ese es un elemento de fe. Para eso, yo siempre recomiendo que tengamos un libro de oración, o una libreta de oración, o un cuaderno de oración. Yo personalmente tengo una agenda y ahí tengo un departamento de oración, para que cuando tú ores, tus peticiones las escribas, sepas por qué estás orando, porque hay creyentes que oran muy vago y Dios quiere que organicemos nuestra vida. Dios es un Dios de orden. La Biblia y la creación enseña eso, que Dios se organizó y que hay que organizarse también en la vida de oración. Si tú quieres realmente ser un sacerdote espiritual, que cuando tú ores Dios te conteste, tú tienes que desarrollar un sacerdocio de oración completo y tienes que desarrollar tu vida de oración. Y una de las cosas que tienes que hacer es organizar tu vida de oración, ¿ok? Entonces nos enfrentamos a un reto cuando estamos desarrollando esa vida de oración, de que necesitamos orar por todas las cosas. Y en la medida que tú empiezas, cuando tú eres nuevo, vas poco a poco, ¿verdad? Obviamente no tienes todo el conocimiento, pero una vez vas desarrollándote, Dios quiere que desarrolles tu vida espiritual de oración, y eso se va aumentando en el desarrollo de tu vida espiritual cuando tú vas conociendo más al Señor. Y cuando vas creciendo en el Señor, pues obviamente vas a tener más peticiones de oración, más propósitos de oración, etc. Pero necesitas organizarte. Entonces, hay diferentes periodos de oración. Por lo general se supone que cada creyente tenga por lo menos un periodo de oración diario, pero en la medida que va creciendo debe desarrollar más periodos de oración. A mí personalmente me llama la atención que en muchos pasajes de la Biblia los grandes hombres de Dios tenían 3 periodos de oración. Y de eso hemos hablado también en otros estudios, que lo puedes ver ahí en la lista de reproducción de la oración. Hay una lista de reproducción especial de la oración, y están todos los temas, y ahí también hablamos de eso, de los periodos de oración. Ok, entonces, orando diariamente, diferentes periodos de oración, pues entonces tenemos que desarrollar para balancear y cómo orar en cada periodo, para que nuestra oración no sea monótona y no solamente arrodillarnos ahí, estar un tiempo de rodillas. Hay gente que solamente está en un tiempo de rodillas sin hacer nada. No. Hay que desarrollar esa oración para que la oración sea efectiva. No es solamente estar de rodillas, es activar esa oración. Y hay propósito, yo le llamo propósito. Entonces, para yo organizar la vida de oración en tantos periodos diarios que puedo desarrollar semanalmente, pues lo que he hecho es dividir cada uno de los periodos con propósitos, para que pueda yo entonces cubrir todo y hacer de la oración algo realmente gratificante, bendición. Hay gente que se cansan de orar o que le parece monótono la oración, y hay lugares donde dicen que el culto de oración es el más monótono, que la gente no va a orar, que van a otras cosas. Pero lo que pasa es que yo he analizado es que no han desarrollado una vida de oración, ni han enseñado cómo orar eficazmente. Porque cuando tú entras en esta dimensión y sabes los propósitos de orar, la oración se torna algo extraordinario. Tú anhelas orar porque sabes por qué orar, porque ves la mano de Dios contestando, porque tienes un balance de todas las cosas. Y de eso es que quiero hablar en este día. Voy a tratar de cubrir todo lo más que pueda, si Dios me lo permite, pero tengo 10 propósitos para tú desarrollar tu vida de oración, ¿ok? 10 cosas por las cuales tú vas a decir, bueno, en este periodo de oración voy a orar por este propósito. En el próximo periodo de oración voy a orar por este propósito. Y etcétera. Así, yo tengo por lo menos 10 propósitos y los tengo en mi agenda, ¿no? Y entonces, cuando voy a orar, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, y conforme siente en mi corazón, orar por tal propósito en un periodo, tal propósito en otro, etcétera, etcétera. Y así, la oración no es algo, una carga, sino es algo que realmente me emociona porque aprovecho el tiempo, ¿ok? Vamos a empezar con la primera. Lo primero que debemos
el primer propósito de oración yo le llamo la adoración, sacrificio de alabanzas y adoración. Ok, ¿por qué establezco esto? Bueno, porque en una ocasión yo tenía una lucha bien tremenda, mental, las pruebas y qué sé yo, y propuse tener un periodo de oración y me arrodillé a orar. Y comencé, como dice la Biblia en el Salmo 50, 14 y 15, que es la escritura que vamos a tener como base de esta enseñanza. Mira lo que dice en esta escritura. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Ahí yo establecí que iba a ir a la presencia de Dios a sacrificar alabanza. Sacrificio quiere decir yo no tenía deseo de orar, no tenía espíritu de oración, como dice la Biblia. Tenía mi mente cargada con tantos problemas de la oración que no podía desarrollar, y me arrodillé y empecé a hacer sacrificio de alabanza. Sacrificar alabanza. No tenía ni deseos de alabar, pero ahí dice, sacrifica a Dios alabanza. Y como un sacrificio empecé a alabar a Dios, glorificar a Dios. Y las porciones de la Biblia que hablan de la alabanza, uno escudriñando la Biblia sabe cómo es que se alaba al Señor, qué cosas decir en la alabanza. Y entonces yo empecé a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a tener ese periodo de sacrificio de alabanza. Estuve todo el periodo, me había propuesto orar 1 hora de oración, y estuve todo ese periodo solamente alabando, glorificando a Dios, adorando al Señor. Cuando terminé, recuerdo que le dije: Señor, perdóname que no pude orar como debería, porque solamente pude alabarte y glorificarte porque tengo tantas preocupaciones que no pude hacerlo. Yo era nuevo, relativamente, estaba comenzando. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo: no has perdido tu tiempo, porque has hecho sacrificio de alabanza. Y entonces fue que yo entendí esto que dice aquí la Escritura: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí está la Escritura. Dios ve eso y me dijo: la oración no es solo pedir, también es darme alabanzas. Y yo le doy gracias a Dios. Eso me liberó de esa preocupación que tenía, porque Dios sabe lo que necesitamos. Aún antes que se lo pidamos, Él lo sabe. Pero Él ve nuestra actitud. No es arrodillarse y estar ahí pensando cosas. No, porque perderíamos el tiempo. No. Más adelante voy a hablarles acerca de las preocupaciones, de cómo canalizar esas preocupaciones al Señor. Pero en ese momento, pues, como dije, era relativamente hace muchos años y no había desarrollado todo lo que deseé, y Dios me ha ayudado para su gloria en la oración, y solamente yo sacrifico alabanza. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Por lo menos Él quiere que tú sacrifiques alabanza. Ese es el primer punto, que tú puedas tener sacrificio de alabanza al Señor. Ese es un periodo que podemos empezar, especialmente cuando uno es nuevo, no tiene mucho conocimiento. Simplemente arrodíllate y alaba al Señor, glorifica a Dios. Dale ese periodo de adoración, de alabanza. En tu mente piensa que estás entrando a la presencia del Señor, y tú dice, entrar por sus puertas con agradecimiento, con acción de gracias, con alabanza. Y entonces piensa que estás frente al trono de Dios y adora y alaba al Señor, glorifica a Dios, porque Él sabe lo que tú necesitas. Y como dice aquí este versículo: sacrifica alabanzas e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios sabe lo que tú necesitas, así que Él va a contestar esas peticiones de oración. Pero ese es el primer propósito de la oración que quiero mencionar. Ok, el segundo propósito cuando oramos es orar de acuerdo a lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Y yo me baso en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 13. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que
Hay momentos en que voy a orar. Este es el periodo que más yo hago en mi vida personal, y es que oro por las cosas que Dios pone en mi corazón en ese momento. Que el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu, que yo siento en mi corazón el deseo de orar, porque Dios es el que produce en vosotros como el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ese periodo yo le llamo de esa forma, ¿no? Orar por lo que Dios pone en mi corazón. Entonces, ahí oro al Señor, yo tengo mi agenda de oración, pero ahí no consulto la agenda, sino lo que Dios pone en mi mente, en mi corazón. Ahí lo presento delante de Dios en oración. A veces son especialmente esas preocupaciones que están latentes, ¿verdad? Los retos que yo llamo, no me gusta llamar problemas, sino retos, los retos de cada momento, de cada circunstancia, que están ahí, pues entonces están en la mente, la preocupación. Entonces yo quiero canalizar esa preocupación. No quiero estar ahí de rodillas pensando en este problema que tengo, esta cosa que voy a hacer aquí. No. Entonces yo eso lo canalizo en oración y se lo pongo delante de Dios. La Biblia dice, delante de Él expondré mi querella, delante de Él manifestaré mi angustia. Y en vez de estar pensando y preocupado en eso, pues en oración, en ese periodo, Dios pone eso en mi corazón, lo presento delante de Dios en oración y clamo por eso, ruego por eso y estoy en esa batalla de oración, en guerra espiritual de oración, orando por ese propósito, ¿ok? Porque como dice aquí, Dios produce en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es su buena voluntad que yo ore por eso, entonces presento esas peticiones delante de Dios ahí en oración. Ese es ese periodo de oración que Dios me ha ayudado mucho. Ese, como le dije, es el más que yo presento delante de Dios porque tengo los retos de todo lo que estoy haciendo para el Señor, los diferentes ministerios de pastor, evangelista, misionero, maestro de la palabra, consejería y las redes sociales, todo eso, pues toda la gente que me piden oración, etcétera, son muchas cosas que hay en mi mente y yo simplemente las vacío delante de Dios en oración, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros recibimos todo eso, pero lo que podamos hacer nosotros lo hacemos. Hay cosas que no hay que pedírselas a Dios, ese es un punto importante. Hay gente que le dice a Dios todo, que haga todo. No, hay cosas que tú tienes que hacer y de eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Lo que tú tienes que hacer, tú no tienes que pedir a Dios que lo haga, tú tienes que hacerlo, pero lo que tú no puedes hacer, entonces tú se lo pones en la presencia de Dios y conforme el Espíritu de Dios te da en tu corazón, entonces tú oras por esas peticiones. Ese es el segundo tópico que yo utilizo para la oración. El tercero es acción de gracias a Dios. Es parecido al primero de sacrificio a Dios. Este es un periodo de acción de gracia y está basado en el libro de Filipenses también, en el capítulo 4, versículo 6. Desde el 4 en adelante habla de regocijarse en el Señor, de que Dios desea que nosotros estemos gozosos. Dios no desea que nosotros estemos viviendo una vida en el Evangelio angustiada, preocupada, cargada. Esa no es la perfecta voluntad de Dios. Pueden venir problemas, pueden venir luchas, pueden venir retos, vienen porque estamos en un mundo imperfecto, ¿ok? Pero la voluntad de Dios es que nosotros no carguemos eso. Para eso tenemos al Señor, para eso tenemos el altar de la oración, para dejar nuestras cargas delante de Él, para venir con todas esas preocupaciones y problemas y ponerse delante de Dios, y cuando las dejamos ahí nosotros poder en fe creer que Dios va a obrar y vivir una vida de gozo, de alegría, de paz. Dios quiere que vivamos una vida de paz. Dios no quiere que vivamos una vida agriada, ni angustiada, ni molesto por todo. No, esa no es la voluntad de Dios. Y por eso es esta escritura nos habla, dice así, lo voy a leer porque es una palabra que edifica. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Ahí está, hay que estar siempre gozoso. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, nosotros tenemos que mostrar a los hombres que Cristo está en nosotros, que estamos en victoria.
No puedo estar con cara de preso por el mundo y diciendo soy cristiano, Dios es poderoso y yo tengo cara de preso donde quiera que me meta. No, hay que estar positivo, gozoso, contento. Mostrar la fe en Dios, la confianza. Si estoy descansando en Dios, tengo que mostrarle a los hombres la gentileza, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí, el Señor está cerca, porque el Señor está conmigo. Si está conmigo, todo obra para bien, Dios convierte las maldiciones en bendición y me va a contestar las peticiones. Así que yo puedo estar siempre gozoso. Y la gente que me vea a Cristo en mi corazón, en mi vida, en mi rostro, ¿ok? Eso es lo que enseña ahí la palabra. Dice entonces, por nada estéis afanosos, y afanosos se traduce como preocupados. Dios no quiere que estemos preocupados. ¿Cómo poder salir de esa preocupación? Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y ahí viene el punto que estoy hablando del periodo de acción de gracias. Voy a tocarlo ya mismo, pero voy a terminar la lectura. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ok, esa es la escritura. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que nosotros tenemos que dejar nuestras cargas al Señor, orar con ruego, súplica y en fe, acción de gracia. ¿Qué quiere decir acción de gracia? Bueno, que creemos que Dios va a obrar, que esas cargas que yo le pongo al Señor, Dios me las va a contestar, y por eso tengo que disfrutar entonces la vida viviendo en siempre gozoso, la gentileza que todo el mundo vea, porque tengo la victoria en Cristo Jesús, porque Él me va a ayudar. Entonces, este periodo de acción de gracia es que debemos darle gracias a Dios por todo. En otras escrituras también la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo y por todo. Ok, este periodo entonces yo lo visualizo para darle gracias a Dios. No solamente es pedimos en oración o damos alabanzas al Señor, que como dije es otro periodo. Este periodo yo le doy gracias por todo. Entonces yo tengo una lista de todas las bendiciones que Dios nos da y la tengo ahí en mi agenda de oración, y obviamente ahí pongo cada testimonio, cada cosa que Dios hace en mi vida, y entonces en ese periodo yo le doy gracias a Dios. Este es un periodo para darle gracias, no para orar, no para solamente alabar, aunque uno alaba siempre en la oración y pide, pero básicamente este es un periodo para dar gracias. Entonces empiezo desde, Señor, gracias por la vida, gracias por salvarme, gracias por Ebenezer, que hasta aquí tú me has ayudado, gracias, Padre, por la salud, gracias por los alimentos, gracias por el techo, por la ropa, y por ahí empiezo a darle gracias a Dios por todas las cosas materiales, por mi familia, por lo que me has dado, por la iglesia, por los hermanos, por los dones, por los ministerios, por los talentos, y empiezo a mencionar los testimonios. Señor, gracias porque hiciste este milagro, gracias por esto que hiciste aquí, allá, y entro en esa dimensión de agradecer a Dios todo lo que tengo, porque es una forma bíblicamente de orar. Entonces ese periodo es un periodo de acción de gracias. Ahí estoy dándole gracias a Dios por todas las cosas. Y eso ejerce en mi fe también. Porque cuando yo alabo al Señor por la grandeza que me da, yo veo la mano de Dios. David decía que de las maravillas del Señor, que cuando las enumeraba se multiplicaban más, que eran nuevas cada día sus misericordias. Y David era el dulce cantor de Israel, que alababa al Señor y daba gracias por las bendiciones, por los triunfos de las batallas que tuvo, etc. Los salmos nos enseñan a orar. Yo te invito para que leas el libro de los Salmos, porque los Salmos te enseñan a orar, a clamar a Dios, cómo desarrollar las diferentes áreas de la vida de oración. Entonces, uno de esos es darle gracias a Dios por todo, dale gracias a Dios por todo. Haz un inventario en blanco y negro, escribe las bendiciones de Dios, todo lo que tú tienes, porque en esos momentos que tú puedas sacar un tiempo para solamente darle gracias, eso te va a fortalecer tu fe y te va a ayudar en el desarrollo de
tu vida cristiana, ¿ok? Entonces, el cuarto tópico de oración que te recomiendo es lo que dice Judas capítulo 1, 20 y 25. Y es bien interesante esto, porque no solamente debemos orar nosotros, sino permitir y pedirle a Dios que nos fortalezca para orar en el Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí, es un solo capítulo, Judas 1, del versículo 20 en adelante. Mira lo que dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna. Ahí dice que también debemos orar en el Espíritu Santo. En el libro de los Romanos nos dice, en capítulo 8 de Romanos, dice que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y nosotros también tenemos que desarrollar ese periodo de oración en el Espíritu Santo, ¿ok? Y ahí se manifiestan los géneros de lenguas que dice la Biblia, ¿ok? La Biblia nos habla, ¿verdad?, del don de géneros de lengua. Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos ha ungido para orar en el Espíritu, orar en otras lenguas. Pablo aconseja, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 14, que no es que en el culto vamos a estar todo el culto hablando en otras lenguas. Tenemos la unción del Espíritu, se manifiesta, y hay lugares donde pasa eso, o gente que está predicando, que están predicando y hablando en otras lenguas y qué sé yo. Ok, hay momentos en que la unción viene tan fuerte que uno siente la unción y habla en lengua y no está mal, pero hay un lugar donde sí podemos desarrollar ese don de género de lengua, y es en oración. Ahí mismo en Corintios dice que debemos orar, hablar en lengua en oración, porque oramos en la voluntad de Dios. Y esto es un secreto de vida victoriosa. Pablo dijo que él hablaba más en lengua que todos los corintios, y los corintios se pasaban hablando lengua, así que ese es un secreto. Pablo oraba en el Espíritu Santo, oraba en otras lenguas. Ese secreto de victoria. Entonces nosotros tenemos que desarrollar ese ministerio en el sacerdocio de oración, orando en el Espíritu Santo. Así que cuando tú estés orando en el Señor y sientes esa unción de que Dios viene sobre tu vida y empieza a orar en lengua, dale rienda suelta ahí al Espíritu Santo, porque Dios te va a ungir para orar en lenguas. Y cuando oramos en lengua, estamos orando en la voluntad de Dios, y ahí estamos a veces en guerra espiritual, y desarrollamos ese periodo de oración en otras lenguas. Y es una bendición, hermano. Yo le pido al Señor mucho que me guíe para orar en el Espíritu Santo. Y cuando a veces estoy ministrando por las personas, después de predicar, cuando predico, obviamente trato de hablar, aunque sean 5 palabras con el entendimiento para que todos entiendan. Pero cuando estoy ministrando, yo dejo que el Espíritu Santo fluya. A veces ministrando estoy orando en otras lenguas, porque el Espíritu Santo está ahí intercediendo según la necesidad. Yo no conozco la necesidad de la persona, pero cuando yo oro por ella, pongo en mis manos, el Espíritu Santo empieza a interceder, y oro en el Espíritu Santo por esa necesidad de esa persona, y el Espíritu Santo empieza a ministrar conforme a esa necesidad. Así ha ocurrido en muchísimos lugares, muchas veces. Tan pronto como antes de ayer estábamos en el culto, ahí estábamos ministrando la palabra y orando por las necesidades de los que pasaron al altar, y el Espíritu Santo empezó a ministrar, y el poder de Dios se derramó allí poderosamente, porque desarrollo esa habilidad y ese don que Dios nos ha dado. Así que yo te invito también para que puedas tener ese desarrollo de orar en el Espíritu Santo, como dice aquí en Judas 1:20. Otro elemento en tu vida espiritual. Vamos a seguir. No quiero abusar del tiempo. Vamos a continuar en este estudio en la próxima ocasión. Te invito para que estés pendiente, pero por lo pronto
desarrolla esas 4 propósitos de tu vida de oración. Espero que esta palabra sea de bendición. Repasa esos versículos de la palabra de Dios y que pueda ser de bendición para tu vida. Y recuerda poder suscribirte a nuestro canal para que puedas ver todos los mensajes y estudios bíblicos y también puedas compartirlo con otras personas. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.